Saludos, mi nombre es Christopher Silva. Somos estudiantes de la carrera de comunicación en línea y con mis compañeros presentaré el tema, la semiología de la retórica y la semiología de la comunicación no verbal. Siguiente diapositiva, por favor. Fundaciones, 1975. Lo ideológico. Según Verón, el concepto reenvía una de las dimensiones de análisis del funcionamiento de lo social. El efecto de cientificidad, también llamado efecto de conocimiento, corresponde en particular a una gramática de producción que reposa sobre una especie de desdoblamiento. Se reconoce al discurso como restaurador de una referencia a su referencia, a lo real, que él describe. La cientificidad está compuesto por materias significantes sometidas a unas condiciones de producción determinadas. La cuenta del surgimiento y desarrollo de las ciencias en las que las fundaciones son los puntos de partida para la recepción, producción de los textos científicos. La puesta en relación de producción, que es un conjunto de relaciones, y recepción, que es una obra, se denomina circulación. El teórico de la ruptura aparece así entregado a un recuento estadístico de las palabras, un único modo de esconder la impotencia de la teoría, ya sea que se inspire en la teoría de la ruptura o en un enfoque continuista. Una lectura que no ha definido el nivel de proceso productivo en el que se coloca para examinar el texto será fatalmente la lectura de un objeto nebuloso. Observaciones sobre un texto de fundación. Hay que subrayar lo que hace precisamente toda la excepcionalidad del texto, dado que ha sido redactado por discípulos de Saussure sobre la base de notas tomadas en sus cursos. Se trata evidentemente del texto donde la producción contiene ya un primer efecto de reconocimiento. Sea como fuere el primer desajuste, se vuelve pertinente mucho más. No tuvo efectos en el momento de la primera fundación. A continuación, mi compañero. Saludos, mi nombre es Jefferson Coyahuaso y les expondré sobre Augusto Comte. Este fue fundador del positivismo, nació en París, en Montpellier, Francia, en 1798 y muere en París pues, en 1857. Es creador del estado teológico ficticio, que no es más que una fase en la que los sucesos son explicados de una manera muy elemental. Se dan respuestas absolutas a los fenómenos que resultan extraños o difíciles de explicar. Se busca que todo parezca o se asimile al hombre y las explicaciones se basan en razones sobrenaturales. En el estado metafísico abstracto, en este estado pues se utilizan categorías filosóficas para explicar los sucesos, como en el estado teológico, se dan explicaciones absolutas, pero a diferencia de este, en el que dominaba la imaginación, en esta fase domina el razonamiento. El estado positivo o real, bueno, en esta fase se aclaran materialmente las causas de los hechos, con el objetivo de llegar a generalizaciones comprobables. Es la última etapa del desarrollo del espíritu humano. Siguiente diapositiva. Y bueno, para una lectura en producción del Cours Linguistique Generale, bueno, Saussure recomienda estudiar el lenguaje más que el habla, ya que la primera es una cosa objetiva en la que no hay diversidad y el habla se modifica a las preferencias del sujeto, haciéndola inaudible en el modelo lingüístico. Una de las distinciones más importantes que hace es cuando divide el lenguaje en lengua, un sistema de símbolos, y el habla, que es la expresión específica de ese sistema en el comportamiento de comunicar. Es importante señalar que el lenguaje procede necesariamente al habla, es decir, sin la inmanencia del sistema lingüístico no podemos realizar actos de habla. A través de esta división, la socialidad se separa de la individualidad y la esencialidad se separa de la contingencia. El lenguaje es algo que es registrado pasivamente por el sujeto, sin nociones preconcebidas. Además, no está fuera del objeto y no tiene la capacidad de modificarlo. El habla, en cambio, es un acto individual y voluntario que se da de manera diferente en cada sujeto. A continuación, mi compañera. Hola, mi nombre es Adriana Alvarado. El tema es la retórica. La retórica como el arte del buen decir.
Y más que decirlo a través de palabras, también la comunicación no verbal cuenta como apoyo elemental al momento de comunicarnos. Tanto es así que a través de gestos nos podemos comunicar también y como ello, como cualquier otra forma, podemos lograr deleitar o aburrir a nuestro público objetivo o a la persona a la cual estamos entablando una conversación, diálogo o discurso. Diapositiva, ya. Por ello también la importancia de nuestro discurso comprenda de una estructura u orden, como lo refería Marco Tulio Cicerón, pues él mencionaba que a través de ello se podría transmitir el mensaje por medio de fases tales como el inventivo, el cual serían los recursos que vamos a necesitar, el dispositivo, sería el cómo ordenar nuestros elementos en el discurso, el elocutio como el cómo hacer que el mensaje que deseo transmitir acorde al público o a quien lo recibe. El desarrollo de estas tres primeras fases dependerá la reacción de las dos últimas, que están relacionadas al cómo el espectador asimiló el contenido de mi comunicación para desarrollar en ello una buena memoria, recepción del mensaje y consecuencia una acción sobre el mismo. Diapositiva siguiente. En estas dos últimas fases, en las últimas dos fases, también encontramos otro proceso en el cual nos encontramos con el exordio, el cual consiste en capturar la atención del público con una buena introducción, también el narrativo como fundamento de los elementos del discurso y el efecto que pueda ocasionar en el receptor, el confirmatio, el cual es la evaluación de los argumentos expuestos por parte del expositor ante el receptor. Por último, tenemos como objetivo final el haber conseguido lo propuesto, el haber llamado la atención tanto mediante una comunicación verbal y mediante signos que puedan atraer y contribuir al discurso. A continuación, el siguiente compañero. Saludos, mi nombre es Dayana Quimis con el tema Teoría discursivas. Teoría de discursos sociales de Eliseo Verón, mediados de los años 70 y 80. Ejemplo de la teoría discursiva ternaria impronta parcial. Simiosis Peirce y simiosis social PDS. Simiosis Peirce, signo, objeto, interpretante. Simiosis social, discurso, representaciones, operaciones. La simiosis social como un sistema productivo, los discursos doblemente determinados sostenidos tanto a CP como CR. Se verifica una vocación empírica de la que habla Fabre. Solo se pueden analizar los procesos de producción y reconocimiento. A partir de la manipulación de los productos discursos en relación de su CP por una parte, en la relación a su CR por la otra. Teoría de discursos sociales de Eliseo Verón. Concepción no lineal del sentido. No se pueden estudiar los procesos de reconocimiento o de lectura solo a partir de un análisis en producción. Se debe contar con discursos de reconocimiento. Se verifica un desfase diferencia circulación entre P y R. Una GP, discurso GR1, GR2, GR3, GRN. Asimetría entre P y R. Lo ideológico, gramática de producción, el poder gramático de reconocimiento, efecto de cientificidad, efecto ideológico. Sujeto y cuerpo, noción de cuerpo significante. Se estructura al interior de la red discursiva a varios niveles, icónico, indicial y simbólico. Se verifica de producción social de un cuerpo sexuado y paradójico. Doble naturaleza del sujeto, hablante y actuante. Cuerpo y lenguaje son los dos CP universales de una producción de todo sentido. Ya, mi nombre es Emanuel Rodríguez y mi tema a presentar es el sentido inverso, de 1980 a 1984. El significado lingüístico y el problema de la convencionalidad, tanto de la convencionalidad como la arbitrariedad, son características de la lengua que afecta directamente
al signo lingüístico y lo convierte en uno de los principales temas de estudio dentro de la lingüística. La lingüidad de una expresión solo es válida si es percibida por el locutor oyente normal, aún la comprensión inmediata de del significado de las expresiones de una lengua por el locutor oyente normal tenga límites. En la actividad de la lengua tampoco se encontrará verdaderas violaciones de las reglas de la significación lingüística. Es fácil contar efectivamente que todas las divagaciones serán asimiladas a una u otra de dos categorías de fenómenos: ignoración de las reglas o efecto deseado. En lo normal, por ejemplo, el caso de un niño que aprende su lengua o de un extranjero aprendiendo nuestra lengua, la desviación se justifica rápidamente por la insuficiencia de conocimiento de la regla. En cuanto al efecto deseado, es el fundamento de la literatura. Todas las analogías semánticas forman parte de esta categoría de divulgaciones. Se valoriza en relación con un uso corriente o establecido como originalidad creativa, verdadero y falso, performativos. Todo hace, no es decir, el lenguaje ordinario siente la diferencia profunda entre hacer y decir. Decir es una especie particular de clases de actividades definida por la categoría del hacer. Se replicará la noción con seriedad. Se puede construir como condición contextual como paralelo de circunstancia que es menos satisfactoria para la fórmula del verdadero performativo produzca su resultado. Gracias. La pragmática. La pragmática se ocupa de las condiciones y reglas para la idoneidad de enunciados, actos de habla. ¿Cuál es la función de la pragmática? Establecer si las manifestaciones lingüísticas son adaptadas, apropiadas u oportunas. La relación entre la estructura textual y los elementos de la situación comunicativa, dentro de eso tenemos lo que es el contexto. La pragmática estudia la relación entre texto y contexto, conociendo la estructura textual y la contextual. La pragmática es la ciencia que se dedica a analizar los actos de habla y más en general las funciones de los enunciados lingüísticos y sus características en los procesos de comunicación. Estimulada por ciencias como la lingüística, la antropología, la psicología y la sociología. La producción de la significación lingüística. La creación lingüística y la expresión del significado en una lengua, numerosas teorías psicolingüísticas y de la psicología cognitiva tratan de explicar los diferentes procesos relevantes como la producción de una lengua. Entre dichos procesos se encuentran tres que son la construcción, la transformación o articulación y la ejecución. Dentro de la construcción tenemos que mediante lo que el hablante o la persona que selecciona objetos en la comunicación y crea proposiciones y expresan los significados deseados. Por otro lado, la transformación o la articulación, mediante la que los significados codifican como formas lingüísticas según la gramática. Y por último, la ejecución, es decir, el mensaje se expresa de forma audible o visible, mediante el habla o la expresión escrita. Como último punto tenemos el fin de los funcionalismos. Este de aquí pertenece a aquellas corrientes teóricas que las ciencias sociales de mayor antigüedad. Se puede incluir o afirmar que es la más antigua de todas las ciencias. Donde sea que se marque el inicio del pensamiento funcionalista en ciencias sociales, en la filosofía positiva, según Auguste Comte en los escritos de Emile Durkheim. Y con esto damos por concluida nuestra exposición. De antemano les agradecemos por su atención prestada.